El Distrito Federal crece descontrolado e imperfecto. Es una ciudad superpoblada, una ciudad en la que se encuentran miles y miles y miles de edificios sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto, hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista, hay uno irracional. Al lado de un estilo francés, hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejan perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. Estos edificios, que se suceden sin ninguna lógica, demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. La vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviéramos de paso por el Distrito Federal. Somos los inventores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos, para darle lugar a nuevos edificios más chicos aún. Los departamentos se miden en áreas y van desde las excepcionales 5 áreas con balcón, terraza, área de juegos, cuarto de servicio, roof garden, hasta un monoambiente o caja de zapatos. Los edificios, como casi todas las cosas pensadas por el hombre, están hechas para que nos diferenciemos los unos de los otros. Existe un frente y un contrafrente. Están los pisos altos y los bajos. Los privilegiados son identificados con la letra A o excepcionalmente la B. Cuanto más progresa el abecedario, menos categoría tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad son promesas que rara vez coinciden con la realidad. ¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a la naturaleza? Estoy convencida de que las separaciones, los divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, el bullying, la depresión, los suicidios, la neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. Medianeras. División que está en medio de dos cosas. Dos casas, dos fincas, dos personas. Hace poco tiempo leí unas líneas de Luis Martín Santos. Un hombre es la imagen de una ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre. Que un hombre encuentra en su ciudad no solo su determinación como persona y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser. Psiquiatra, claro está. Para Gustavo Tareto, Medianeras es una fábula urbana, una construcción artificial y graciosa sobre la vida moderna en las grandes ciudades. El posmodernismo se dice que está anunciado por el ingenio, pero ¿qué de ingenioso tuvieron las personas que construyeron esta ciudad? Podemos observar cómo a lo largo de la historia pasamos de una arquitectura que buscaba un ambiente familiar, en donde una casa constaba de diferentes habitaciones, áreas comunes, incluso un jardín para la mascota, a departamentos microscópicos en donde caben 5 o 6 personas en 2 o 3 habitaciones. Podemos observar también cómo principalmente el Distrito Federal es una de las ciudades que por excelencia crece verticalmente y ya no horizontalmente. Ya no hay a dónde expandirse, ya no hay a dónde emigrar. También podemos observar cómo diferentes puntos de la ciudad han acabado con el oxígeno de aquí. Las estructuras, las construcciones que han dividido las diferentes clases sociales, que han enmarcado épocas, ya no existen. Vemos junto a una construcción de las épocas de la conquista, un edificio que además de alta tecnología, cuenta con la capacidad de casi tocar el cielo. Eso es por lo que se compite ahora, por quién es el edificio más alto del Distrito Federal. Actualmente, las grandes urbes son una imagen y semejanza nuestra. Caóticas, impredecibles, contradictorias, luminosas, empobrecidas, hostiles. Arquitectos postmodernos pueden considerar muchos edificios modernos como desalmados y ligeros, demasiado simplistas y abstractos. Este contraste se ejemplifica en la yuxtaposición de los blancos contra los grises, en el que los blancos estaban buscando para continuar la tradición modernista del purismo y la claridad, mientras que los grises fueron adoptando una visión cultural más polifacética.
El contextualismo, una tendencia del pensamiento aparecida al final del siglo XX, influye en las ideologías del movimiento posmoderno en general. El contextualismo se centra en la creencia de que todo conocimiento es sensible al contexto. Muchos consideraron a las construcciones no para satisfacer la necesidad humana para la comodidad, tanto para el cuerpo como para la vista. Ese modernismo no tuvo en cuenta el deseo de belleza. El problema se agravó cuando algunos bloques de apartamentos que ya monótonos se degeneraron en barrios marginales. En respuesta, los arquitectos buscaron reintroducir el ornamento, el color, la decoración y la escala humana a los edificios. La forma ya no se define únicamente por sus requisitos funcionales o mínima apariencia. Uno de los principales representantes de este tipo de arquitectura es Robert Venturi. Robert Venturi estuvo a la vanguardia de este movimiento. Su libro Complejidad y contradicción en arquitectura jugó un papel decisivo en la apertura de los ojos de los lectores para la obtención de nuevas formas de pensamiento sobre las construcciones, ya que extrajo de la historia entera de la arquitectura, tanto de gran estilo y vernácula, y arremetió contra el modernismo funcional demasiado simplista. Todos los edificios, absolutamente todos, tienen una cara inútil, inservible, que no da ni al frente ni al contrafrente, la medianera. Superficies enormes que nos dividen y nos recuerdan el paso del tiempo, del smog y la mugre de la ciudad. Las medianeras muestran nuestro lado más miserable. Reflejan la inconstancia, las grietas, las soluciones provisorias. Es la basura que escondemos debajo de la alfombra. Solo nos acordamos de ellas excepcionalmente, cuando vulneradas por las inclemencias del tiempo, dejan filtrar sus reclamos. Las medianeras se han convertido en un medio más de publicidad. Por lo general, son dudosas indicaciones de los minutos que nos separan de los supermercados o de las comidas rápidas. Anuncios de lotería que nos prometen mucho por casi nada, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque últimamente nos recuerdan la terrible crisis que nos dejó así, desocupados. Los aire acondicionados son unas erupciones irregulares que padecen las medianeras, producto de la antigüedad de los edificios que no contemplaban sistemas de refrigeración adecuados para la ciudad cada vez más calurosa. Contra toda la opresión que significa vivir en estas cajas de zapatos, existe una salida, una vía de escape, ilegal, como todas las vías de escape. En clara contravención al Código de Planificación Urbana, se abren unas minúsculas e irregulares e irresponsables ventanas que permiten que unos milagrosos rayos de luz iluminen la oscuridad en la que vivimos. Pues no creo que afecte nada. Nunca he vivido en departamentos, pero tengo amigos que viven en departamentos y a veces son muy pequeños. A lo mejor a veces hasta se invaden su espacio en las familias. Tienes más espacio en una casa, ¿no? En un departamento, nada más es un piso. Pues la verdad yo siento que en casas. ¿Por qué? Porque pues es que en departamentos siento que son muchas familias, entonces siento que puede haber como que de repente hay un roce, ¿no? Con otros vecinos o X, ¿no? O sea, no digo que en casa no se pueda presentar lo mismo, con vecinos igual roces o problemas, pero siento como que en departamentos es como más fácil que se llega a dar, ¿no? Entonces, en casa aparte siento que cada quien está como en su onda, o sea, en sus cuartos, no sé, diferente, claro, en un departamento también, pero no sé, siento que también el espacio, creo, ¿no? De estar como más separado, más grande todo. Pues creo que depende también de los tamaños. Si lo ponemos en términos, yo soy de Colombia, y si lo ponemos en términos de el tamaño de un apartamento de vivienda social actual al de una casa de vivienda social, pues están como en las mismas condiciones, porque el área es casi la misma, solo que está distribuida de la misma forma, son espacios muy reducidos, pero si lo ponemos en términos de casas que son mucho más amplias, pues yo diría que tiene mucha mejor calidad de vida en una casa más amplia que tiene muchas más posibilidades de espacio para una familia que en casas que son más pequeñas. Yo he vivido en una casa y he vivido en un departamento y sí creo que la calidad de vida es mejor en una casa porque pues por los espacios es más grande, no sé, puedes tener hasta incluso jardines muy grandes y en un departamento ni tienes jardín, a veces ni el cuartito de lavado, no sé, tienes que subir a la azotehuela para poder tender tu ropa, por así decirlo, y una casa pues ya tiene como todo eso integrado, es mucho más grande y sí, la verdad a mí me gusta más con base en mi experiencia vivir en una casa, siento que hay mejor calidad de vida que en un departamento.
Los que vivimos en una casa, aún así sea a lo mejor humilde, porque pues hay muchos que tienen, a lo mejor no tenemos lo que hay en un departamento, pero sí hay espacio, tú lo dijiste hace rato, o sea, tenemos todavía un pequeño jardincito, incluso una mascota, a lo mejor una casita para que jueguen los niños, no sé, pero ya en el departamento pues está bonito, ¿verdad? Por ejemplo, en el último piso, pero pues abro la puerta y aquí vive mi vecina, ¿no? Y voy para allá y hay otra, siento que no hay así como que tanta privacidad. ¿Qué andas? Porque el centro, la ciudad, por tanta gente demanda que los espacios ahora sean más reducidos, pero esto no implica, no quiere decir que no tengan calidad de vida. Yo creo que tienen muy buena calidad de vida. Hay espacios de departamentos pequeños, pero que viven bien, con todos los servicios sin carencias, y además están en el centro urbano, tienen todos los servicios a la mano y esto permite que haya más movilidad. Una casa, primero porque no tienes vecinos que te estén limitando el ruido, que te estén limitando las mascotas, incluso bueno, hay gente que vive en departamentos y que no puedes caminar muy fuerte porque el vecino de abajo le molestan tus taconazos. Y si defines tu hogar como tu calidad de vida, tu tranquilidad, puedes tener vecinos ruidosos, no sé, en una casa puedes mandar todo al diablo, llegar a tranquilizarte. En un departamento es un poquito más difícil. Hay muchas familias alrededor. Tantito haces algún ruido, ya te llama la atención el vecino de al lado, el vecino de acá. O sea, yo siento que no tienes tu privacidad. En cambio, en una casa propia es diferente, aunque esté pequeñita y por muy humilde que sea, pero es tuya. Y ahí puedes gritar, y puedes bailar, y puedes explayarte. En cambio, yo siento que en un departamento. Dependiendo de la calidad que lleve, la calidad de vida que lleve cada uno. Una persona que vive en una casa y no realiza ningún deporte, no come sano, no va a tener una buena calidad de vida. Pero de acuerdo a espacios, es verdad que es muchísimo más agradable vivir en una casa que vivir en un departamento, pero también depende de los gustos de cada quien. También si vives sola, quizás vas a sentir la soledad menos si vives en un departamento, si vives en una casa de 5 habitaciones. Pues ahí depende del estado en el que se encuentre la persona. Si es casada, lógicamente necesita un espacio para los niños, para la familia, sería una casa. Si es una persona soltera que no tiene un compromiso, un departamento es muy adecuado para la persona que no requiere más espacio. Yo creo que la calidad de vida tú la eliges, pero depende de qué es lo que buscas. Buscas un espacio reducido, buscas un departamento, buscas que haya una convivencia sana, pues te vas a un departamento. Buscas una mayor independencia, igual te cuesta un poco más, igual y no. La verdad es que hay edificios, departamentos de todos precios y cantidades. Pero yo creo que una mejor calidad de vida sin duda siempre va a ser tu casa. ¿Por qué? Porque es tu espacio privado, es tu terreno. En cambio, cuando vives en un departamento, estás ligado a un régimen condominal, estás ligado a las reglas que se establecen para una convivencia sana colectiva. Entonces, lo malo de los departamentos es que tu techo no es tu techo porque es el piso de arriba y tu piso no es tu piso porque es el techo del de abajo. Entonces estás ligado a estás restringido a muchas libertades, ¿no? ¿Cuánta gente vive en departamentos y cuánta gente tiene su casa propia? No, de verdad, hay gente, váyanse a las orillas, hay gente que como tiene una casa de cartón y ahí viven cuantos, o sea, es peor todavía. Entonces, pues es difícil, ¿no? Decir a lo mejor uno mínimamente tiene una casita y a lo mejor ustedes tienen algo mucho más grande, pero hay gente que aunque vive en una casita, tampoco tiene espacio. Entonces también, sí, no es solo nada más el departamento a una casa propia, también hay extremos bastante fuertes. No debe ser así, o sea, la arquitectura no debe definir al contrario, ¿no? Porque dices es algo tuyo, es algo que es parte de tu historia. Todo, por ejemplo, vamos al centro histórico y los edificios que están son preciosos, pero nosotros no lo valoramos, porque nosotros queremos otro tipo de vida, al menos todos queremos allá irnos al norte, a ver ese tipo a lo mejor ese tipo de edificios que son nuevos, pero en sí lo que es la arquitectura de nuestros antepasados es la que está allá, quienes la hicieron.
Y sí define, yo creo que sí define porque, por ejemplo, nos vamos al centro y vamos a dar una vuelta, pues se ve otra gente la que anda ahí, nada más. Y en las orillas, pues es otro tipo de gente. Que sí, y en la ciudad es muy común ver eso. En la ciudad estás en una colonia, pasas a otra y es totalmente diferente. Entonces la calidad de vida disminuye en 10 pasos. En la zona centro vas a encontrar edificios muy coloniales, muy antiguos, todavía de los 70s. Si te vas más hacia el sur o para Santa Fe, allá vas a ver como que todos los edificios muy nuevos, muy padres que están creando. Entonces yo creo que sí marca una diferencia de clases sociales. Sí se cataloga a la gente, por ejemplo, que vive, no sé, en la Condesa, que a la gente que vive aquí en la Santa María. Es muy, muy marcada la diferencia. Yo siento que a lo mejor sí, pero depende de qué zona, ¿no? Como todo. O sea, obviamente sí va a marcar siempre, obviamente depende de qué zona ibas. No es lo mismo que te compres un departamento tipo penthouse en la Merced a comprarte un departamento tipo penthouse en Lomas, ¿no? Entonces siento que sí, obviamente puede ser un departamento muy caro en la zona más fea, pero definitivamente a lo mejor sí puede cambiar desde las personas que iban ahí y desde la zona. Entonces siento que sí puede cambiar. De cierta manera sí. ¿Por qué? Porque pues obviamente si tienes, no sé, no es lo mismo vivir en un jacal de lámina que vivir en una casa de ladrillo, que vivir en un departamento no sé, en Azcapotzalco o vivir en un departamento en Polanco. O sea, obviamente sí define las clases sociales, aunque los metros cuadrados sean los mismos, la arquitectura define tu clase social. Pues claro, o sea, si tienes si tienes el dinero para construir una casa de cierto material, pues va a definir que tú tienes más dinero que la persona que la construye con cierto material que es más barato tal vez, ¿no? O que vive en un edificio que se ve que tiene una estructura muchísimo más estable a que tú que vives en un edificio que no se ve con una estructura tan estable. Sí, creo que sí, y no, esto no tiene que ver con algo que se está haciendo en la actualidad, esto es algo que se ha hecho durante toda la vida, y es que simplemente la gente tiene más dinero, entonces va a invertir en mejores materiales porque las cosas buenas tienden a ser más caras. Es una pena, pero es cierto, o sea, eso es un determinante. Una persona que tiene bajos recursos no va a poderse permitir vivir en Polanco, en una casa con vigilancia, con ventanas súper selladas para que no puedas escuchar el tráfico. Entonces una persona con bajos recursos está mucho más expuesta al estrés, está muchísimo más expuesta a todos esos factores, ¿no? Creo que sí define divisiones. No sé hasta qué punto clases sociales, pero sí define divisiones en términos de las posibilidades y también en lo que representa en términos de lo estético. Entonces no es lo mismo un barrio popular donde la gente se preocupa más por lograr un nivel de subsistencia y ya después se preocupa por unos niveles estéticos de lo que representa su casa o el lugar, apartamento donde está viviendo, a lugares donde desde el inicio en que se empieza a identificar el lugar donde se quiere vivir o cómo se quiere construir, hay como toda una preocupación no solo por la subsistencia, sino también por ese estético que puede representar. Entonces creo que sí genera divisiones. Yo creo que no. Nos hacen creer cada vez que construyen un edificio bonito que porque está bien construido, porque está nice, porque alberga tales empresas, tiende a segmentar a la sociedad, pero ese no es el objetivo. El objetivo, yo creo que de una construcción es enaltecer una cultura globalizada de la ciudad. O sea, es decir, la Ciudad de México como colectivo es capaz de ser un centro de negocios, es capaz de ser un centro de casas bien hechas, de edificios con todos los servicios y todo. Entonces, yo creo que es una forma de unidad mal interpretado. El Distrito Federal es una ciudad de acumulación de cosas. Se ponen casas sobre edificios, sobre casas, sobre jardines, sobre estacionamientos. Ya no hay ninguna estructura social de cómo se tienen que construir las cosas. Los urbanistas de la actualidad deberán de preguntarse: ¿estoy acumulando o estoy creando? Los puentes, puente sobre puente, tenemos el periférico que incluso está sin terminar. Simplemente es preguntarnos hacia dónde queremos expandirnos y de qué manera, y cuántas barreras queremos tener entre las diferentes clases sociales. Soledad urbana. Una persona que convive en un edificio con muchas otras se siente sola.
lejos de tranquilizarnos, estar rodeados de gente nos inquieta profundamente. Son extraños, perfectos desconocidos. Hoy, no sería extraño escuchar que los ataques de pánico se propagan más rápido que la gripe. Asimismo, la incomunicación se propaga. Es un hecho. Las cosas importantes las decimos por chat, email o mensaje de texto. Sí, creo que influye, principalmente en aspectos biológicos, ya que tenemos sustancias en el cuerpo como la dopamina o la oxitocina, que si no se estimula puede haber descompensaciones biológicas y eso puede ocasionar una depresión. También la falta de luz, la falta de sol, todo eso afecta para que no se estimulen estas hormonas que tenemos en el cuerpo y tengamos estos problemas. Claro que afecta a una depresión, claro que sí. Bueno, hay varios factores ambientales. Es verdad que si una persona con ansiedad tiene un trabajo y se puede permitir una terapia, pues ahí tiene un área de oportunidad, ¿no? En la que puede sentirse mejor. No importa tanto. Es verdad que es una ciudad con un nivel muy alto de estrés, muchísimo tráfico, entonces estás expuesto constantemente al estrés, ¿no? Entonces también es una ciudad, como hay muchos habitantes, puede ser un poco abrumadora. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha gente que padece ansiedad en una ciudad grande, tanto en una ciudad pequeña. Eso habría que hacer un estudio para determinar si es que estos factores realmente afectan al ser una ciudad, una capital, o es simplemente una provincia y si puede darse o no. De hecho, recientemente hice un estudio para ver, no tenía nada que ver a la tecnología frente a la atención, y en un cuestionario que realicé a 70 niños de una escuela primaria, yo les hacía una pregunta: ¿cuánto convives con tus papás a la semana? ¿Qué actividades realizas al aire libre con tus papás? Más del 80% contestó que no hacían nada debido a que sus papás trabajaban. México es uno de los países, o sea, tiene un índice elevadísimo de divorcios. También yo creo que tiene que ver con un tema cultural, el machismo. Las mujeres necesitan empoderarse y los hombres necesitan comprender también eso. Entonces, creo que tiene que ver más con un asunto cultural y que los hombres quizás no llevan bien que las mujeres estén trabajando. Pero, de hecho, se ha determinado que económicamente que las mujeres trabajen favorecen a la educación y al futuro de los niños. Porque las mujeres el 80% de su salario lo invierten en la educación. Y los hombres, esto es un estudio, lo invierten en una cantidad. En los bares, en el aspecto social, las mujeres destinan su dinero a sus hijos. Entonces esto socialmente es mucho más favorable. Conviene más a la sociedad darle trabajo a mujeres porque van a destinar su dinero para la educación. Mira, en cuanto a un cambio estructural, sí. Bueno, no tanto, aquí en Monterrey no. Pero si te pones a pensar en México, no sé si pregúntale a tus abuelos o algo, antes las casas eran horizontalmente, hoy está creciendo hacia arriba y los edificios están divinos, no te voy a mentir, están bien bonitos, la estética, están bonitos, pero no sirve de nada estar bonito, porque ¿de qué te sirve vivir en un lugar de 60 metros cuadrados cuando antes podías vivir en un lugar de 120 metros cuadrados de construcción? Porque de terreno es menos. Y algo que no apoyo es de que te vas a provincia, vete a Querétaro, vete aquí en Monterrey, puedes comprar una casa de 120 metros cuadrados de terreno y 180 metros cuadrados de construcción, no pasa de 1 millón.
Y en México compras un departamentito de 60 metros cuadrados y te lo andan vendiendo en 1.500.000. Ese es nuestro gran problema. La ciudad está creciendo hacia arriba, no hacia los lados, y la gente ya no cabe en México. La gente debe de buscar oportunidad en otro lugar, una ciudad que no está tan contaminada. Una provincia es la mejor opción. Las ciudades que crecen verticalmente como Tokio, Nueva York, México, Los Ángeles, pues sí, son grandes urbes y lo que quieras, pero no es un ambiente para familia, es un ambiente para soltero, para estudiante, sí, pero para familia no. Tanto así como afectar la manera en que se vive en sociedad, pues depende de cómo lo veas, porque por ejemplo, depende también de dónde vivas. Vives en una colonia medio feíta, obviamente tus hijos van a querer salir a jugar, van a aprender las costumbres del barrio donde están, y al haber tanta gente, tanta suciedad y todo, se van a ir educando así. En cambio, cuando vives en un espacio cerrado únicamente para ti, donde puedes tener perros, puedes educar muy bien a tus hijos. Bueno, mira, honestamente, yo siendo del DF, el DF ya no tiene solución. ¿Cuál planeación urbanística? No, la ciudad ya no. Ya. Ahorita las nuevas potencias vendría siendo, te puedes ir a Monterrey, Guadalajara, Querétaro, qué bruto, ¿has visto cómo ha estado creciendo? Hasta te puedes ir a Tijuana, o sea, no se hable de Puebla, Ciudad del Carmen, todo, o sea, puedes, ya, gracias a Dios estamos en un lugar en los que ya no hay que salir adelante estando en la capital. Estudiaste arquitectura, estudiaste ingeniero civil, estudiaste comunicación, mercadotecnia, ya no necesariamente tienes que estar en el centro del país. Puedes ser un ingeniero en informática y estar en Monterrey, puedes ser administración de empresas turísticas y estar en Mérida, o sea, realmente no, el DF ya está, en lo personal yo pienso que ya ninguna planeación urbanística, son 20 millones de personas, no caben. No, es raro al principio, pues no estás acostumbrado, vienes de una ciudad pequeña y no estás acostumbrado a ver tantos edificios tal vez, o que la gente viva como en departamentos. Sí, suena raro, pero es raro que la gente viva en departamentos. Para venirme a una ciudad en donde lo primero que llegas y ves son edificios muy altos y la gente que va muy rápido, o sea, el estilo de vida muy rápido, la gente como con mucho estrés. Igual para la ciudad es como, se ve como más gris, más, no sé, como un poco más monstruo, por así decirlo. Hay varias cosas que me han impresionado. Una, porque digamos yo vivo en Bogotá y pues ahí también hay muchos edificios altos. Pero una cosa que me parece muy particular de aquí de la arquitectura de México es que muchos de los edificios altos buscan guardar un patrimonio. Eso tú no lo ves con tanta fuerza en Bogotá y es muy parecido, muy interesante. Y a veces creo que también es un poco caótico y sorprendente ver tanto muro, como que asusta un poco, porque es como sentir cómo la construcción puede ir mucho más allá de lo que nosotros somos y genera una serie de hasta dónde puede ir más allá esa construcción de lo que nosotros podemos alcanzar. Si buscamos relacionar la postura posmoderna de Lyotard con la de Lipovetsky, podríamos identificar varios elementos en común. Lipovetsky te presenta una sociedad de consumo, de vacío, carente de sentido, con culto al ocio y al cuerpo. Ya no se vive en una comunidad, ya no se busca el bien común. Las personas buscan sobrevivir por sí mismas, ya ni siquiera buscan formar una familia, ya no buscan una pareja.
El individualismo ha definido el comportamiento actual de la sociedad, ha ocasionado guerras e incluso diferencias entre clases sociales. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Lyotard, por su cuenta, menciona que el posmodernismo acaba con las ilusiones de la modernidad. Lo podríamos caracterizar como el pensamiento de la incertidumbre, de la duda. El saber parece dominar la razón social por vía de la comercialización de sus productos. Todo puede ser mercancía. La modernidad nos tiende la perfecta trampa de la comodidad, la excusa perfecta para mantenernos encerrados, aislados, inmunes. ¿Qué pensaría un hámster si nos viera en nuestro departamento corriendo en una cinta? Mi edificio favorito es la Torre Mayor porque es uno de los más nuevos en la ciudad construido y me ha llamado mucha atención desde que vi un documental en National Geographic que trata cómo lo construyeron, de cómo pues todo lo que invirtieron en ese edificio para, pues en caso de sismos en la ciudad, eventos climatológicos que tiene la Ciudad de México muy fuerte. Entonces pues está muy interesante la verdad, y la estructura como está, entonces sí me parece muy atractivo. En la Torre Latino, ¿no? Museo Sumaya. De Bellas Artes. ¿Qué se llama? ¿Museo Maya? Sumaya. Sumaya, perdón. Me gusta mucho por fuera cómo se ve. Palacio de Iturbide. Me gusta mucho el World Trade Center por su diseño, por su practicidad, porque puedes ver toda la ciudad. No sé si saben, pero hay un restaurante hasta arriba que se llama el Bellinis y es giratorio. Tiene de hecho el récord Guinness del restaurante giratorio más alto del mundo. Es difícil porque la verdad lo arquitectónico que tiene la Ciudad de México es maravilloso. O sea, tenemos desde el Poliforum Siqueiros, tenemos el Museo Nacional de Historia, tenemos que es divino, el Museo Nacional de Arte, tenemos el Estruquillo, tenemos edificios modernos. Pero yo creo que de todos, el más pluricultural, que envuelve tanto modernidad como cultura francesa, cultura indígena, por sus raíces, Chapultepec, el Chapulines, el Cerro, todo eso yo creo que sin duda es el Castillo de Chapultepec.